teoría y acción de algún modo se encuentran y Humboldt, digamos, tuvo la oportunidad de llevar a cabo muchas de las ideas que aquí vamos a tener ocasión de compartir y de discutir. Antes de pasar a presentaros a nuestros dos ponentes, invitados de facultades externas a esta casa o de universidades externas, como en el caso de Kilian, que viene de la UNED, yo me perdonaréis, pero como alumna del profesor Avellán, siempre tengo que empezar haciendo un pequeño marco, un contexto, si queréis, histórico y que nos permita guiar esta hora larga, hora y cuarto, que tendremos para discutir y para pensar. Porque vosotros, y porque sé que mis alumnos, y así lo éramos cuando Pedro y yo nos sentábamos en las clases de Joaquín Avellán, los alumnos son cabezas pensantes. Entonces, de algún modo, lo que aquí podamos hacer será simplemente interpelar y abrir un diálogo que nos pueda llevar a otras cuestiones. Entonces, muy brevemente, Guillermo de Humboldt propone su reforma universitaria cuando en Prusia nos encontramos con un decaimiento moral, económico, social. Prusia ha sido derrotada por Napoleón, estamos a principios del siglo XIX y hay que levantar de algún modo esa nación alemana que estaba, digamos, de capa caída. Y a Humboldt se le encomienda la tarea de llevar a cabo esa reforma. Diríamos que hace algo muy contraintuitivo, porque fijaros, uno de los aspectos que creo que aquí se van a comentar tiene que ver con el hecho de que Humboldt no propone una reforma basada en una idea utilitarista de la universidad. Para él, la universidad no solo debía guardar una autonomía potente frente al Estado, sino que la universidad debía promover la formación de personas desde la libertad. Y esa libertad implicaba, de algún modo, que el saber y el conocimiento no puede estar sujeto ni sometido a una finalidad meramente utilitarista. Con lo cual, para Humboldt, todo el sistema educativo, desde la escuela primaria, pasando por el gimnasium hasta llegar a la universidad, debía no ser un núcleo de acumulación ni de transmisión de conocimientos, ni un lugar para la formación de profesionales. Repito, la universidad no debía ser el lugar para la formación de profesionales. Qué contraintuitivo que en un momento de crisis se le encargue a este hombre resolver la cuestión y él diga, no, precisamente este problema lo resolvemos elevando la mirada, ampliando la mirada y formando hombres libres. En ese momento quizá la pata coja que todavía tenemos es que nosotras todavía no podíamos participar y no estábamos en ese sistema universitario, pero bueno, en general, la idea de formación del sujeto, de Bildung, que será uno de los temas fundamentales de los que nos hablará Kilian, estaba ya presente en ese momento. Muy brevemente, porque creo que de esto después podremos discutir y hablar, esto simplemente quiere ser un aperitivo. Los principios rectores de ese sistema universitario, 3, muy brevemente. Einsamkeit und Freiheit era el primero. Soledad y libertad. Necesitamos aprender a pensar y el pensamiento, todos los que estamos aquí y quienes hemos pasado a lo mejor por una tesis doctoral, sabemos que es un camino de soledad, que de algún modo es necesaria si después quiere dar fruto.
porque pensar se piensa en solitario. Segundo principio, principio de cooperación. Esa soledad no implicaba aislamiento, como lo que quizás hoy en día estamos encontrando en nuestras aulas, mucho más después de una pandemia. Para Humboldt, la relación profesor-alumno es siempre lo más importante. E incluso la investigación requiere de la presencia y la cooperación de los alumnos. Vuestras preguntas, sí, alumnos, vuestras preguntas alimentan e impulsan muchas veces la investigación de los profesores. Si son preguntas verdaderas, reales, con un interés, que normalmente suelen serlo, sobre todo cuando todavía no habéis empezado a decaer en el, digamos, sí, en el ambiente, en el espíritu de la universidad. Tercer principio, unidad de investigación y docencia, ¿sí? La enseñanza del profesor para Humboldt debía ser el fruto de su investigación. Y la enseñanza no debería ser solo transmisión de conocimientos totalmente elaborados, sino un incesante descubrimiento de la ciencia. Para Humboldt, la ciencia, también la de esta facultad, no ciencia en sentido duro, es algo abierto, es un problema no del todo resuelto. Estamos pues entonces ante un tema, yo creo que de interés central. Ya ha salido, como les decía antes a Kilian y a Carlos, ya han salido algunas de las inquietudes que aquí se van a tocar en las otras mesas. Y yo os invitaría que para escuchar a los ponentes y para escuchar luego el diálogo que intentaremos abrir con el profesor Avellán, yo os invitaría a que dejemos quizás de lado nuestra tendencia de memorial de quejas y agravios, que yo creo que a todos nos sale, a mí la primera. Sabemos que hay muchas cosas que no van bien, sabemos que hay muchas cosas en la universidad, en nuestras aulas, y fijaros, os digo a mis compañeros de teoría política, no creo que esto sea solo de nuestra área, ¿sí? El problema va más allá, porque el problema tiene que ver con qué idea y qué concepción tenemos de la universidad y a quiénes estamos formando. ¿Estamos formando solamente a trabajadores o estamos formando personas? Entonces, para evitar caer en la tentación del memorial de quejas y agravios, yo os invito quizás, que bueno, no está el profesor Martínez Mesa, que nos ha hablado antes de utopías, os invito a, digamos, a revestiros un poco de un espíritu más creativo y a dejaros interpelar por las cuestiones que aquí se puedan tratar de un modo más, por decirlo así, más propositivo, ¿sí? O sea, que no salgamos de aquí con la queja reforzada, porque es verdad que Humboldt pues tiene un punto idealista y entonces, digamos, el riesgo es que lo que escuchemos aquí, digamos, estamos muy lejos. Bueno, estamos muy lejos, pero en el fondo quizá conviene tener ideales y modelos para poder caminar y para poder preguntarnos por lo menos hacia dónde queremos ir, ¿vale? Sin más, entonces, paso a presentaros al profesor Kilian Lavernia. Kilian es graduado en Ciencias Políticas por la Freie Universität de Berlín y es doctor en Filosofía y profesor de Filosofía en la UNED. Su investigación se ha centrado en temas de filosofía y cultura política alemana contemporánea. Entonces, bueno, pues digamos que tiene una contribución muy interesante, también muy didáctica, por lo que he podido ver, acerca de la Bildung y una propuesta de seminario. Kilian, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias por la presentación y desde luego por la amabilísima invitación a estas jornadas. Es un verdadero placer contribuir con una serie de ideas que me surgieron al hilo de una intervención de Joaquín a principios de este año en nuestra Facultad de Filosofía, precisamente
en la UNED, que este año cumple 50 años, ¿no? Ese día, Joaquín, hablaste precisamente de Humboldt en una brillante conferencia y, claro, la remisión a los textos de la reforma universitaria me incitaron a releerlos, obviamente, de nuevo, ¿no? Yo los había leído al principio de la carrera, pero claro, ahora, 10 años después o algo más, desde luego he descubierto una auténtica caja de Pandora y un poco quisiera compartir aquí con vosotros una serie de reflexiones al hilo de esta lectura. Claro, la mesa se llama Docencia y Universidad y el primer problema es que yo no he sido alumno de Joaquín. Esto quizá suena un poco raro, pero claro, nos conocemos básicamente a través de desayunos y cafés que se alargan muchas veces más de la cuenta por nuestro barrio. Y en ese sentido, aunque no he ido a clases de Joaquín, sí que me podía hacer una idea de lo que tal vez podría haber surgido en esa clase a la que nunca estuve, ¿no? Es como una espinita que tengo clavada, ¿no? Siempre me transmites dos ideas que me recuerdan mucho a profesores de la FJAIE, precisamente, ¿no? Dos apelaciones a la responsabilidad que yo también intento aplicarme muchas veces de manera infructuosa, ¿no? La primera es, efectivamente, ese trabajo responsable con nuestros conceptos políticos, pero no solo políticos, fundamentales. La necesidad, en cierta manera, propedéutica de esta labor en nuestras aulas es irrenunciable, atendiendo a problemas de recepción y de traducción, de diferencias según tradición del pensamiento o metodología empleada, ¿no? Y esta apelación siempre me la transmites con muchísima fuerza, precisamente para evitar anacronismos conceptuales precipitados o un uso, digamos, acrítico. La segunda apelación a la responsabilidad es precisamente el trabajo directo con nuestras fuentes directas y los textos clásicos. Esto no va de suyo. Este carácter irrenunciable debe ser defendido pese a reticencias y dificultades que nos encontremos, lamentablemente, en momentos clave del camino formativo, ¿no? Y en ese sentido, bueno, siempre tengo en cuenta estas dos apelaciones. En esta mesa de docencia y universidad, por tanto, quiero imaginarme la clase o el seminario al que nunca fui. Es un trabajo utópico o imaginativo, pero me permitiréis, por tanto, que imagine un seminario al que nunca fui, donde la reflexión sobre la universidad humboldtiana, que Joaquín ha trabajado desde muchísimas facetas, sirviese para algo más, ¿no? Es decir, más allá del mito Humboldt, más allá del tono elegíaco, casi de epitafio, que muchas veces entonamos cuando nos acercamos a este lugar de memoria de la autocomprensión universitaria, creo que toda labor docente debe hacer siempre algo más, ¿no? Generacionalmente, precisamente para reflexionar a partir de estos textos y medir la distancia. Claro que hay distancia que nos separa con respecto a este momento, ¿no? Por tanto, el seminario tendría un texto fundamental de trabajo, digamos, de lectura obligatoria, que serían los textos aparentemente áridos de reforma universitaria del sistema educativo general de Prusia de 1809 y 1810, efectivamente cuando Humboldt fue consejero secreto en la sección de culto y enseñanza dentro del Ministerio de Interior prusiano, ¿no? Hay textos de diversa factura, el plan de reorganización, el plan de reformas escolares de Lituania y Königsberg, que son muy interesantes, los informes mensuales que Humboldt iba haciendo con sus colaboradores y, desde luego, las peticiones dirigidas nada menos que al rey o al ministro Fondona, ¿no? El ministro de Interior, ¿no? Recomiendo ciertamente la conferencia de Joaquín porque ilumina muchos detalles sobre esa época. Pero me permitiréis que vea el texto como un pretexto, que es lo que solemos hacer los profesores, ¿no? El texto tiene que servir para algo más precisamente porque el seminario al que nunca estuve, al que nunca fui, sería también metodológico, un poco atendiendo a las dos responsabilidades que comentaba antes, ¿no? En nuestros desayunos, Joaquín. El texto sería en realidad un pretexto para familiarizarnos, sí, con un método del que probablemente se hable esta tarde, con una práctica de investigación para que nos abriesen a los profesores y a los alumnos a los estratos, a los sedimentos que configuran la autocomprensión de la universidad moderna alemana. Es decir, aquellas capas que conforman su sedimento, simbolizado en el nacimiento de la Universidad de Berlín, pero que en realidad, cuya simultaneidad canaliza, creo, la modernidad de ese momento, ¿no? de ese nacimiento universitario, ¿no? Realmente es un método para aprender a conocer las diferentes dimensiones de una realidad histórica concreta de la universidad. En este caso es la universidad alemana, pero podría tal vez hacerse con otros momentos configuradores en Francia o incluso en España, ¿no? En todo caso, aquí los
estudiantes y los profesores deberían seguir un determinado hilo conductor. Ese sería, digamos, la conditio de este seminario, ¿no? Que es analizar un concepto. Es el concepto polisémico y complejo de la Bildung, empleado de manera intensa por Humboldt en estos textos que he tenido el placer y la suerte de releer, ¿no? Bildung es un concepto de muy difícil traducción al castellano, y al francés, y al inglés, y a cualquier otro idioma. Presenta una serie de reticencias muy específicas, ¿no? No es estrictamente educación ni formación, tampoco instrucción pública ni culturización, y muchas veces nos exige una especie de perífrasis donde se pierde precisamente el corazón, ¿no? El que yo creo que es el corazón que late al menos en el uso del reformador prusiano. Entonces, quizá haya levantado ya la perdiz sobre el método que seguiría precisamente para poder estudiar esos estratos, ¿no? Me refiero al método de la historia conceptual, que tal vez el profesor, en ese seminario al que nunca fui, en fin, pudiese explicar su origen y su contexto epistémico, sus características, la recepción en otras tradiciones, pero en todo caso, más allá del método concreto, en la primera sesión deberíamos dar ya una pista a los estudiantes. Esta pista se cifra en la idea nodal de que en la centralidad del concepto de Bildung humboldtiano, que yo voy a traducir aquí como formación, aunque veremos que significa otras muchas cosas, se acumulan, por decirlo con Koselleck, espacios de experiencias históricas de la primera modernidad alemana en torno a 1800. Pero al mismo tiempo que se acumulan estas capas y estos estratos en un solo concepto, tal y como es utilizado, hay también proyecciones de horizontes expectativas más allá del concepto. Koselleck siempre dice que el concepto, en este caso el de Bildung, es un concepto, tiene un rostro jánico, ¿no? Como Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Es un índice de una determinada realidad histórica compleja, en este caso la universidad, pero al mismo tiempo es un factor de transformación y de cambio de ella. En ese sentido, propondría un seminario al menos en 3 clases o en 3 pequeñas sesiones prácticas, que, por cierto, la responsabilidad recaería no en el profesor, sino en los estudiantes, que deberían organizarse en grupos, fundamental, según afinidades y procedencias. Pues no todo el mundo, en fin, hay dobles grados, hay gente que viene de filosofía, de ciencias políticas. De eso va un poco también, de hablar de interdisciplinaridad. Permitidme la ironía, ¿cuáles serían las competencias específicas que aprendería el alumno tal vez en ese seminario al que nunca estuve? Al que nunca fui, por cierto, perdóname, Joaquín. La primera competencia específica, la primera clase, sería que los estudiantes se familiarizasen con procesos históricos de racionalización del Estado, la sociedad y la administración prusiana en torno a 1800, ¿no? Pero también a dicotomías interesantes como la de la nación. La segunda competencia estaría en la segunda sesión, ¿no? Ahí el alumno, la alumna debería enfrentarse más desde un punto de vista filosófico a transformaciones de la imagen del sujeto moderno, en cierta manera, en una época decisiva además de la secularización. Y la tercera competencia, la tercera sesión, se cifraría en la idea de que los alumnos se acercasen a comprensiones de la ciencia, el saber y los actores de la universidad, que todavía hoy pueden resultar interesantes. Bueno, brevemente paso a desgranar las 3 sesiones. El primer estrato de la Bildung es el político. Lo llamo en términos ideales político, pero bueno, luego podremos discutir, ¿no? El segundo estrato, por cierto, sería el filosófico y el tercero el científico. Bildung es político, tal y como vemos en el texto humboldtiano, porque ahí se estudia en qué sentido, desde la teoría política, diría, el paso emancipatorio de súbdito a ciudadano es ya un hecho consumado en la codificación, en la legislación prusiana. Esto es algo muy importante. A falta de una constitución, ¿verdad, Joaquín?, que nunca llegaría, nunca llegó esa constitución, la doble superación del absolutismo ilustrado y las sociedades estamentales se impulsó en esta época con Hartenberg y von Stein desde profundas reformas, como sabemos, militares, agrarias, fiscales, administrativas, pero también educativas. Aquí es donde hay que incidir. Aunque fuese una modernización ejercida desde dentro de las propias élites, Humboldt dice algo polémico, militante. Estas racionalizaciones de la vida estatal, que son muy típicas en la época de Napoleón, no deben desembocar en la idea de que el Estado se convierta en una institución educativa.
Aquí es clarísimo. El liberalismo de Humboldt es muy claro aquí. El mejor Estado será aquel que no enseñe absolutamente nada, si me permitís, porque su intervención y su injerencia, lejos de estimular los fines de la ciencia, sugiere el reformador, los torpedean, los entorpecen. Debe limitarse a cuestiones de intendencia, en principio, es decir, medios externos, materiales y financiación que hagan posible la autonomía docente e investigadora sin reclamar absolutamente nada a cambio. La formación es siempre apolítica, la Bildung es siempre ya política, porque al ciudadano se le exige, en segundo lugar, tomar parte activa en los asuntos públicos. Y por eso la libertad es la premisa de toda reforma educativa. Esto es fundamental. La Bildung está vinculada a la libertad política, 1809 ya, como despliegue de la individualidad del ciudadano, de todo ciudadano. Pero el referente no es el Estado. Para Humboldt el referente es la nación, ¿no? Resonan aquí sus escritos teóricos de juventud, influenciado todavía por lo que está ocurriendo en París y precisamente la reforma educativa de la primera época de la Revolución Francesa, ¿no? Humboldt ahí define efectivamente una contraposición que es nodal, ¿no? Que es la de Estado y nación. Tal vez aquí en el seminario se podían plantear trabajos de final de cuatrimestre, estudiar otros conceptos políticos fundamentales, por ejemplo, cómo se transfieren desde la Revolución Francesa al ámbito lingüístico alemán de la última década del siglo XVIII. Es un tema muy interesante. Decía el joven Humboldt, después de su experiencia en París en primera persona, que la libertad del nuevo citoyen, por así decirlo, cito, para elevarse a un grado más alto de libertad, exige siempre un grado igualmente alto de formación, de Bildung, fin de la cita. Y esto debe articularse desde una mayor limitación en la actuación del poder estatal, que solo debe preocuparse por cuestiones de seguridad, pero no de bienestar, que es una cuestión más de la nación, ¿no? Claro, la nación, otro concepto con cuernos, ¿no? Pero precisamente en una de las cartas fantástica que está por traducir, que Humboldt envía al rey, esta formación de la nación emerge como un problema muy, muy interesante, ¿no? Esto me parece interesante incluso para estudiar. Humboldt, en la primera petición al rey, en medio de la desolación bélica, Prusia acaba de perder una serie de territorios, el tejido universitario se acaba de desmembrar, han perdido universidades fundamentales como Göttingen, eso no lo sabía, me pareció bastante chocante. Humboldt dice que la fundación de la Universidad de Berlín no solo es una cuestión política nodal para el futuro de Prusia en cuanto Estado, sino de esa nación sin Estado que es precisamente Alemania. Y le dice al rey, solo las universidades pueden asegurar la misma influencia también más allá de sus fronteras y actuar sobre la Bildung de toda la nación que habla un mismo idioma. Si su majestad en adelante ratifica formalmente esta institución y garantiza su ejecución, entonces todos aquellos que en Alemania se interesen por la Bildung y la Ilustración se unirían nuevamente del modo más firme posible. Es una cita muy paradigmática. La segunda clase es más quizá para profesores de filosofía, permitidme, en fin, que barra para casa, pero en todo caso exigiría a los alumnos que estudiasen un tema clásico en realidad, cómo la imagen de los protagonistas de la institución, de la universidad, estudiantes y profesores, se sostiene sobre una imagen filosóficamente, digamos, nodal del ámbito cultural protestante alemán, ¿no? ¿De qué imagen estamos hablando? Brevemente, dos vertientes. Una es la imagen de un sujeto moderno al que el legislador le exige tomar el control sobre su propio proceso formativo. Se lo está exigiendo. No hay de manera impositiva. Lo que le está invitando a hacer es definir su relación con el mundo externo y aprender a salir de la tantas veces trillada minoría de edad kantiana, ¿no? Esta imagen antropológica depende en Humboldt de su teoría de la Bildung, a la que no puedo sino aludir de pasada, que tiene que ver también con su filosofía del lenguaje, su mirada hacia Grecia, pero que se podría resumir en ese proceso, ¿verdad?, de autorrealización y de perfeccionamiento humanos que se va realizando por el propio individuo en su rodeo por el mundo, un poco como el irónico Wilhelm Meister, ¿no? Lo que quiero decir en todo caso aquí es que la mirada de Humboldt no es aislada, no está sola.
precisamente sería una excusa para que otros estudiantes avispados pudiesen estudiarla en esta época de enormes vasos comunicantes entre los discursos de la ciencia, el arte y la literatura, ¿no? Es la mirada que está también en el idealismo y el primer romanticismo y en Goethe y en Schiller, que proponen la superación ya definitiva de la mera educación entendida a la manera vertical y exterior en favor de la Bildung, de la formación de la totalidad de la persona concreta como impulso interior de formación, ¿no? Quien tuviese interés en estudiar 2 minutos, en fin, pues ya. Pues voy a pasar a la tercera sesión, porque si no, no puedo terminar como quisiera. Bueno, permitidme, sin embargo, el sedimento filosófico sí que es interesante para estudiar cómo un concepto como el de Bildung se seculariza también. Sería una excusa interesante para que los alumnos entendiesen cómo se transforman precisamente determinados conceptos de la tradición mística o pietista hasta llegar a Herder y Kant, ¿no? Precisamente para desembocar en una idea de formación no como una forma, un contenedor previamente dado que tengamos que rellenar, sino como un estado procesual, que mediante la propia reflexividad se va impulsando, en fin, en el espacio de acción de la propia historia del individuo. Y eso se valida en los 3 estadios que comentabas. Precisamente en las escuelas elementales, en el gimnasio y en la universidad se ratifica este camino formativo que es entendido como unidad orgánica. Obviamente culmina este proceso en el ámbito de la universidad, donde quizá en la tercera sesión el estudiante en ese seminario al que nunca fui, reflexionará sobre posiciones modernas sobre el saber, la ciencia y, desde luego, la libertad de los que todavía hoy tenemos la suerte de pertenecer a esta institución. En primer lugar, perdonadme que barra para casa, claro, la universidad, dice Humboldt, debe defender una comprensión del saber filosófica. Y esta comprensión se acredita por la tendencia hacia la unidad frente a la multiplicidad y la fragmentación. Esto es polémico, debe discutirse hoy en día, pero bueno, quiero puntualizar que Humboldt no es un fanático del sistema, como lo es Fichte o Schelling o Hegel, porque es una persona bastante más pragmática. En vez de ser un buscador del sistema por el sistema, lo que quiere es que la alianza entre filosofía y universidad institucionalice, dé espacio al carácter autorreflexivo del saber mismo. Esto es algo muy interesante. Es decir, quiere que se vuelva operativa aquella reflexión abierta del estudiante y del profesor sobre la totalidad de la realidad, como un saber sobre el saber, mediante el cual ambos, hasta cierto punto, se plantean desde su praxis las implicaciones de lo que están enseñando y que están investigando. Docencia e investigación, decías, deben ir juntos. Es una famosa divisa sobre la cual se han vertido muchos ríos de tinta, ¿no? La pregunta es ¿por qué deben ir juntas? Yo creo que hay que interpretarlo desde el espíritu de la época, que está muy influenciado, obviamente, por la sombra de Kant, ¿no? Y de los círculos ilustrados de Berlín. Deben ir juntas docencia e investigación porque es una aspiración regulativa. Yo lo veo un poco así, a la manera kantiana. El carácter necesariamente incompleto del saber científico, algo que Weber también insiste 100 años después, convierte nuestro imperativo docente en las aulas en una, en fin, y de la investigación en las aulas, en una finalidad que no debe tener fronteras. Es este horizonte que se nos irá desplazando y por eso Weber dice que no podemos trabajar sin esperar que otros nos vayan a superar. Es una cura de humildad, pero al mismo tiempo es una cura que se autoafirma con la praxis misma entre socializadora del estudiante y el alumno. Y con esto termino. Porque en realidad, dice Humboldt, y por eso Humboldt es bastante militante, o sea, me parece un pensador muy interesante para pensar reformas bastante serias de la universidad, porque la ciencia tiene que ver siempre con la vida, y eso es algo que no hay ningún ranking, ni ninguna estadística que vaya a poder medir jamás. La meta de la ciencia no radica, obviamente no, en las posibilidades de aplicación, es decir, kantianamente no es un fin, no es un medio para un fin externo a sí mismo, sino un fin en sí mismo, sino que, en fin, está entretejida con la vida misma, ¿no? Y por eso la universidad
al menos en los escritos que he podido releer con mayor detalle, debe aspirar a ser una forma de vida. Esto es interesante. Es un espacio entendido como forma de vida para estudiantes y profesores que adquiere ahora ciertos rasgos institucionales, ¿no? No sé si este seminario, al que nunca estuve, se va a dar. Solo sé que el libre ejercicio de la imaginación docente tiene que darse, efectivamente, como impulso utópico, decía el profesor en la anterior sesión, pero en todo caso agradezco la paciencia y, en fin, perdonadme que me haya extendido más de la cuenta. Muchísimas gracias. Gracias, Kilian, por esta inspiradora intervención que creo que nos dará para mucho. Has dicho que la ciencia tiene que ver siempre con la vida y eso me lleva a otro pensador que también está pensando y reflexionando, justo también siglo XIX, acerca de la universidad, ahí en los entornos de Oxford, John Henry Newman. John Henry Newman está pensando en ese momento y dice, sí, la ciencia tiene que ver siempre con la vida y no solo. La vida es más grande que la ciencia. La vida nos supera. Y digamos que la pregunta sería, ¿cómo hacemos para que la ciencia y para que esa teoría política se abra y se deje interpelar por los problemas reales de nuestra sociedad y problemas que realmente, digamos, pues urgen algún tipo de respuesta o algún tipo de aproximación? Sin más, vamos a dar paso a nuestro segundo ponente invitado, el profesor Carlos Martínez del Valle. Carlos Martínez Valle, licenciado en Ciencias Políticas y Sociología y doctor en Historia de las Ideas y los Movimientos Sociales y Políticos por la UCM. Ha trabajado sobre todo en temas de educación y también, por lo que me has comentado, pues conoce desde dentro algo del sistema alemán. Entonces, bueno, desde ahí nos va a hablar un poco también acerca de Humboldt, de esta propuesta de reforma de universidad y de su experiencia desde dentro. Hola, buenas tardes. Bueno, es un placer estar aquí con Joaquín otra vez. Por lo que debo dar las gracias a los insistentes organizadores que, a pesar de mis constantes reclamaciones de que no estoy en la situación anímica y no dispongo del tiempo para realizar una exposición que se ajuste a los estándares de una honoratio como esta, dedicada a Joaquín, pues han empeñado en que venga. Yo no reconozco mi trabajo dentro de... O sea, el día que llevaba a mi madre del hospital, que le daban el alta, pues me vi en el programa y me encontré que me habían muy amablemente insertado en algo que se llama docencia y universidad, y yo no soy especialista, no soy nada más que un práctico. O sea, no soy especialista ni en la historia de la universidad, ni me dedico a análisis muy profundos, nada más aquellos que tienen que ver muy directamente relacionados con mi práctica académica, en las que sí que intento basarme en aquellas cosas que aprendí en principio con Joaquín del seminario participativo, ¿no? Y luego en las prácticas educativas en las que tuve ocasión de participar en Alemania. Así que ayer, hablando con Gaby, se me terminó de iluminar en cierta medida lo que podía hacer hoy, que es vincular, además sabiendo que Kilian iba a hablar de Humboldt, se me ocurrió que era interesante para bajar desde el idealismo alemán a la dura realidad de las universidades, tanto alemanas como españolas, hacer una revisión de los usos de Humboldt en periodos de crisis de la universidad alemana
a finales del siglo XIX-XX y a finales, a finales del siglo XIX, principios del XX y a finales del XX, principios del XXI, con la introducción de Bolonia. Eso me permitiría además un vínculo con hablar del vínculo fundamental que tengo, una de las cosas por las que estaré eternamente agradecido a Joaquín, que es que me presentó a Jürgen Schriba, que es uno de los grandes comparativistas, y a través de Jürgen Schriba pues, pude tener la experiencia de pasarme 11 años como investigador y como profesor en la Humboldt de Berlín, en proyectos, por ejemplo, sobre procesos de globalización de las ideas pedagógicas, donde ya pusimos en solfa muchas de las ideas que ahora están por ahí distribuidas sobre los problemas de transferencia y difusión del pensamiento, o me permitió participar en un SFB, en un Sonderforschungsbereich, que tenía una financiación de, agárrense, 1 millón de euros, en el que participaban profesores de ciencia política, educación, o sea, no, esto es un dato que no, con el que no me arrogo ninguna importancia singular, sino que pone de manifiesto, que comienza a poner de manifiesto las diferencias o lo que hace especialmente importante a la Universidad Alemana. Sí, comparen ustedes con los proyectos I+D en los que a lo mejor reciben 25.000 euros. La otra característica de ese Sonderforschungsbereich era que que reunía a profesores de los ámbitos más variados, desde antropólogos hasta especialistas en África. Y eso permitía una comunidad de acción y de pensamiento verdaderamente fascinante. Eso permitía además, por ejemplo, irte a cenar con Fritz Ringa, tener en el despacho de al lado a Sheila Fitzpatrick, oír a Koselleck en una presentación maravillosa sobre monumentos funerarios, ideas nacionales, no cosas de este estilo. A lo mejor, bueno, es Humboldt y es la financiación, seguramente. O sea, por un lado, entonces, querría reconsiderar los usos de Humboldt en los periodos de crisis de la Universidad Alemana y repasar, a través de mi experiencia, algunos de sus ideales a la luz de las prácticas que teníamos en la Facultad de la Philosophische Fakultät 4, la Facultad de Pedagogía. Pero que les digo que era bastante común y siempre desde la perspectiva de un docentucho e investigador. Nunca de un estudiante, ¿no? Que seguramente las percepciones son bastante distintas. Cuando yo llego a Alemania, a través de la mediación de Joaquín, Alemania está en crisis. Recordemos que Alemania no pasó los requerimientos de Maastricht, y a pesar de ellos impuso. Había una consideración había una opinión muy difundida de que Alemania se encontraba en crisis. Esa crisis, naturalmente, muy pronto se achacó a la universidad y la discusión sobre la crisis tuvo mucho menos que ver con otra de las grandes crisis sociales de ese momento, que era la de la desindustrialización por los procesos de globalización, que afectó de manera fundamental a el otro gran pilar, o yo diría el pilar de la sociedad alemana, que es la formación profesional y las relaciones laborales que permiten a gente que hace su Ausbildung, o sea, la formación profesional, llegar hasta muy alto en las empresas, lo que permite no solo una altísima calidad técnica, sino también incrementar la justicia social. En esa discusión, naturalmente, muy buena parte de la discusión se focaliza en la universidad. Y cuando el ministro Rüttgers firma
la la Declaración Conjunta de la Sorbona, tiene en mente un diagnóstico, que veremos se repite, que se basa en, que considera 5 problemas fundamentales. En primer lugar, la heterogeneidad de los estudios entre las diversas universidades alemanas, producto, por una parte, de la conformación política, ¿no?, del federalismo, y por otro, decían algunos, de producto de la capacidad de los docentes de determinar la docencia, ¿no?, de la Lehrerfreiheit, o la Lehrfreiheit, perdón. El segundo era la progresiva masificación de los estudios relacionada con la pérdida de prestigio de la formación profesional, ¿no? Los estudiantes jóvenes estaban optando mayoritariamente por el gimnasio mucho más que por seguir la formación profesional. La tercera era las altísimas tasas de abandono y de duración real de los estudios, que mucha gente decía era producto de la no directividad de esa idea de Humboldt, ¿no?, de no tener programas, currículums claramente definidos, astringentes, que dirigieran hacia la consecución del título. Y tercero, la necesidad de aumentar la competitividad de la industria alemana, incrementando las cualificaciones laborales y importando a los mejores estudiantes internacionales. De todo ello se derivaba la necesidad de un currículum más astringente y dirigido a la práctica profesional. Todo ello, la gente, o sea, especialmente los profesores universitarios que estaban en contra de la transformación de la universidad alemana, se proclamaron los principios de Humboldt otra vez como aquellos que habían hecho grande la universidad alemana. En particular, el debate, en mi opinión, yo solo lo seguí muy secundariamente, el debate se fijaba en 4 de los principios que ya han sido dichos: la Lernfreiheit, o sea, la libertad de enseñanza y aprendizaje, die Einheit von Lehre und Forschung, ¿no?, la unidad de enseñanza e investigación, die Einheit von Wissenschaft, o sea, Wissenschaft como conocimiento global, como conocimiento académico global, y la Bildung durch Wissenschaft, lo que implicaba en cierta medida, ¿no?, esa formación. Yo estoy a veces tentado a hablar de Bildung como institución, siguiendo los modelos casi teológicos de la institución tradicional. La formación a través de la ciencia, lo que implicaba en cierta medida la primacía de la ciencia pura sobre la ciencia aplicada. Los defensores de esta universidad tradicional argumentaban además que las nuevas propuestas, la propuesta que luego llamamos Bolonia, lo que pretendía hacer era reintroducir los mismos modelos humboldtianos que se habían aplicado en las universidades de prestigio alemanas, la Ivy League. Otra vez en Alemania, no, los nombres incluso eran los nombres de las universidades inglesas, Bachelor, Master y todo esto. Frente a esta reivindicación de los principios tradicionales de la universidad alemana, surge una literatura muy interesante que habla del mitos Humboldt, el mito de la universidad humboldtiana. Y que tiene una temporalidad que es aproximadamente es justa la de la discusión sobre la introducción de Bolonia. Tiene una literatura precisamente dedicada. Entonces podemos hablar de Rüegg, ¿no?, de Mitos de Humboldtischen Universität. Es una de las obras que inicia esta crítica a la supuesta fundación humboldtiana de la universidad alemana. O, por ejemplo, Palachek hablaba de la falsa adopción por Estados Unidos de los modelos humboldtianos. Las críticas a esta concepción de la universidad alemana como la Universidad Humboldt
hacían referencia, en primer lugar, a la dificultad o a la necesaria variabilidad en la aplicación de los principios humboldtianos a la práctica docente. Nadie, o sea, lo que argumentaban esta gente es que era muy difícil considerar cómo esas ideas se habían traducido en prácticas y cómo esas ideas podían seguirse traduciendo en prácticas cuando los procesos de diferenciación funcional de la ciencia habían acabado con todas las concepciones globalizantes y la especialización es uno de los aspectos fundamentales del conocimiento científico. Esta literatura subrayaba también o ponía en cuestión la paternidad humboldtiana de algunas de las características del conjunto y de algunas características de la Universidad Humboldtiana, como universidad de investigación. Subrayan que las ideas que forman la verdadera universidad alemana son mucho más las de Fichte, Schleiermacher o Kant que las de Humboldt. Subrayan que los escritos de Humboldt solamente se publican y pueden ser transferidos, por tanto, solo a finales del XIX, justo con el revival de Humboldt. Y luego consideran si muchas de las prácticas y estructuras universitarias se conforman con las ideas de Humboldt. Por ejemplo, ponen de manifiesto que el seminario, como institución en la que se reúne la docencia y la investigación, es el modelo que ya se sigue en Göttingen, en el que Humboldt mismo estudió en la Facultad de Estudios Clásicos. Hablan que la libertad de enseñanza y de aprendizaje y de los enseñantes y de los discentes ya se da en el modelo boloniensis, ¿no? en el modelo de Bolonia, y que, de hecho, la primacía de la ciencia pura frente a la ciencia aplicada nunca fue tal, porque, de hecho, los estudios de medicina, en primer lugar, porque los estudios de medicina, por ejemplo, siempre han estado dirigidos a la práctica clínica y porque y todas las profesiones regladas, ¿no? Los estudios de leyes o de teología estaban sujetos a la acreditación por el Estado a través de los Staatsexamen, en los que los mismos profesores que se proclamaban humboldtianos no exigían un currículum acabado perfectamente astringente para la consecución del título. Ponen de manifiesto además que la unión o la asimilación de Humboldt a esa universidad de investigación alemana tiene lugar a finales del siglo XIX con otra crisis de la universidad alemana. Una crisis que reúne, curiosamente, muchas de las características de la crisis que lleva a la implementación de Bolonia, que es justamente la de el crecimiento desmesurado en aquel momento de los estudiantes de universidad, que provocaba el miedo al proletariado académico y a la revuelta social, naturalmente. Una falta de empleabilidad de toda esta gente, ¿no? Y la necesidad de adecuar una crisis económica, ¿no? Debida al final de la Gründerzeit, el tiempo de constitución de la industria alemana, ¿no? O sea, que con unos elementos que podrían ser trasladados perfectamente a la situación en la que se vuelve a discutir Bolonia. Esta literatura, por lo tanto, nos advierte que en buena medida los usos de Humboldt tienen mucho que ver con en primer lugar, con la constitución de una identidad corporativa del profesorado universitario.
que va unida naturalmente a la petición de prestigio social. Estoy hablando así muy rápido, tengo solo 5 minutos, no sé si tengo que terminar, sí, tengo que terminar. No me da tiempo. En las preguntas, pues. Es que me tengo que ir. Bueno, pues termina Claro, como persona como académico que estoy labrándome mi propia identidad personal, corporativa, naturalmente estoy en acuerdo con muchas cosas y en desacuerdo con otras de las propuestas de Humboldt. Pero sí que me parece interesante reconsiderar algunas de las prácticas en las que, para bien o para mal, Humboldt está o no presente en la universidad que yo viví a finales del siglo XX, ya hace mucho tiempo, a principios principios del siglo XXI. Pero que en muchos de los casos no son, o sea, no sabría decir si son humboldtianas o no, entre otras casos porque hay dificultad, y esto lo sabe, ya lo explica Bourdieu en el esquís de, ¿no? en l'esquís de la teoría de la práctica. Ya lo explica Bourdieu, ¿no? De la desconexión entre las prácticas y la teoría. O sea, es que la teoría es una cosa y las prácticas es otra. Podría empezar, o sea, a mí me parece que la universidad alemana abolió, o sea, como decía mi catedrático Jürgen Schriba, la universidad alemana se hace grande por la especialización. Los premios Nobel de la universidad alemana se hacen grandes por la especialización. Y la diversidad de los conocimientos, que es otra de las... no sé si saben, Kilian lo puede explicar mejor. En Alemania existe la capacidad de escoger ein Hauptfach, o sea, existía, se ha quedado más reducido, creo. La capacidad de escoger entre distintas disciplinas, ¿no? Para considerar, para crear resultados muy personales, siempre están dedicados a la profesionalización, a la especialización. Un ejemplo concreto, un tipo que estudia religión, arqueología y teología, y a lo que se dedica es a reconsiderar cómo debía de ser el Corán justo antes de la introducción de los signos diacríticos, realizando una nueva versión del Corán. O sea, efectivamente, sí, la Universidad Alemana es multidisciplinar, permite la elección de campos disciplinares distintos, pero no para la consecución de un conocimiento globalizante, sino, justo lo contrario, para la consecución de conocimientos muy específicos. La radical falsedad del principio de Einsamkeit und Freiheit. No, la ciencia ya no se construye en Einsamkeit. O esa es mi posición. Naturalmente tiene que haber, y la práctica de ese forceps intelectual que es la universidad alemana lo demuestra. Tú tienes que leer 5 veces en el Doctoranden Collegium tu tesis, o 5 o 6 veces. Hay soledad, hay trabajo individual, sí, pero es la construcción estructural la que produce la ciencia. Hay más cosas, pero me parece que no tenemos tiempo y yo tengo clase esta tarde. Muchas gracias, Carlos, por habernos compartido toda esa experiencia de primera mano, que es más grande que el conocimiento. Sí, también Kilian, pero bueno, muchísimas gracias. Pues tenemos aquí unos cuantos temas. El tiempo es limitado y voy a hacer uso del privilegio que se me ha dado de poder estar aquí, digamos, acompañando esta mesa para tocar un tema que ya ha salido y que lo tocó precisamente el profesor Fernando Vallespín en la sesión que dio apertura
a estas jornadas. Y él hablaba precisamente de una de las virtudes de la teoría política, de la filosofía, ¿no? Ese conocimiento global, interdisciplinar, pero es un conocimiento que va de lo general a lo específico. Y que precisamente hoy ha vuelto a retomar la profesora Isabel Wences cuando ha mencionado las razones por las que profesores como el profesor Joaquín Avellán, que es un modelo de ese conocimiento amplio, de conocer toda la historia de la filosofía, o sea, ese conocimiento que lleva años, que requiere años, que no se logra ni siquiera cuando terminas la tesis, solamente has abierto un capítulo, ¿sí? Ese profesor está en peligro de extinción. Y, digamos, los osados que nos atrevemos a iniciarnos por esas vías, a los que no estaban aquí, el profesor Fernández Vallespín me aconsejó públicamente, y aquí habrá quedado grabado, bueno, me dio un doble consejo, me dijo que si fuese mi padre, que me dedicara a otra disciplina, que me cambiara de disciplina, porque el camino que aquí me espera puede ser un tanto arduo, un tanto difícil. Y acto seguido dijo, bueno, como no soy tu padre, no nos conocemos personalmente, fue un poco por la interacción de lo que ha salido aquí, me dijo, bueno, pues te aconsejo que seas muy astuta y que trabajes desde problemas concretos, ¿sí? Profesora Avellán, usted ha vivido 46 años, si no me equivoco, ¿verdad? Desde antes de leer la tesis doctoral, creo que ya podía enseñar en esta casa. Usted ha vivido esa evolución, ha conocido también colateralmente desde dentro algo de lo que nos han hablado aquí Kilian y Carlos de la Universidad Alemana, y creo que parte de lo que usted recibió allí fue siempre lo que inspiró su labor docente y lo que intentó transmitirnos. De las aportaciones de Humboldt, ¿cuál considera que realmente puede ser más inspiradora, que nos puede iluminar hoy en día, salvando evidentemente las distancias y las limitaciones con las que podemos toparnos hoy? Yeah. Bueno, muchas gracias, Viviana. Si me permites, antes de contestar a esta pregunta, quisiera daros las gracias por estar aquí, Carlos, por haber venido, además teniendo mucha carga docente, Kilian también, y por si tienes prisa y te tuvieras que ir antes. Bueno, entonces empiezo entonces por Kilian. Es decir, no, celebrando cómo has hecho esto, ya has preguntado, has dicho muchas veces a ese seminario al que tú no pudiste asistir. Bueno, yo creo que esto es lo que ha pasado contigo. Hoy nos has dado un seminario, las directrices de ese seminario al que tú hubieras querido ir y que yo también hubiera querido tener, aunque a veces lo he intentado, pero bueno, eso lo explicamos luego. Y Carlos, yo te agradezco muchísimo, de verdad, porque ya no solo por la amistad, por la larga amistad, por el doctorado, sino porque además tu experiencia en Alemania, yo me alegro que haya sido tan fructífera en ti, ya es profesor titular, o sea que aquí que hayas mostrado esas dificultades también de los alemanes en su propia discusión, en su propia tradición. Pero los críticos de Bolonia, perdón, los críticos de la tradición humboldtiana, porque ya está realizada, porque Bolonia la puede realizar, porque realmente la especialización la que triunfa, sí, realmente, por ejemplo, antes se ha citado a Weber, evidentemente Weber parte en su política, en la ciencia como profesión, parte precisamente de ese hecho de la especialización y de la imposibilidad de realizar el ideal humboldtiano de que la ciencia, ¿verdad?, forme la persona. Y va ligado a los juicios de valor y demás. Pero, no obstante, yo creo también por la experiencia en Alemania, que a pesar de todos los cambios, algunos de ellos ya se pusieron en práctica poco después de que Humboldt saliera, ¿verdad?, del ministerio o de la política en general, Nicolovius, ya introdujo elementos de carácter práctico, utilitario, porque era inevitable. Tú has mencionado las cosas que del ideal humboldtiano ya no se pueden realizar, has mencionado las facultades, algunas de ciencia o sobre todo de medicina, por el carácter de la práctica, etcétera, etcétera. Pero
la propia organización de la universidad, aunque ha cambiado mucho, antes el estudiante no podía estar 7 años, 8 años, porque elegía un tema, elegía otro y tal, todo eso se ha ido recortando no solo por la necesidad de acortar y de los dineros que, en fin, que se tienen que invertir con ese tipo de estudiantes, se ha hecho más astringente, como tú dices, pero yo sí veo que hay algo, y enlazo ya con la pregunta de Viviana, que permanece. A pesar de Bolonia, esa separación entre la Vorlesung y el seminario. El seminario puede ser mejor, peor o tal, pero nosotros realmente no, en nuestra experiencia, que no lo conocemos. Entonces, esta tarde pienso hablar un poquito de eso en la conferencia final. Porque precisamente el estudiante aprende con más soledad, con menos soledad en las circunstancias de ahora, etcétera, etcétera. Las clases han cambiado, si se lleva en ordenador, el profesor puede decir si el ordenador se tal, o manda a callar, o en fin, hay prácticas, quiere decir, que han hecho posible que eso se convierta en una institución realmente de formación, donde el estudiante también se distingue entre seminarios para principiantes y Hauptseminarios, seminarios, lo cual, de otro nivel, lo cual permite que el estudiante aprenda desde el principio cómo estudiar, cómo discutir, cómo escribir un papel o un tal. Aprende un rigor y demás que aquí se ha dicho que vamos a hacer muchas quejas de nuestro sistema, pero nuestros estudiantes y nosotros como profesores también nos quejamos de la dificultad para romper los moldes estrechos de la formación con que los estudiantes entran en la universidad. Está bien que haya esa diferencia, evidentemente, pero lo difícil es que a lo largo de la carrera cuesta mucho que se cambie realmente la mentalidad. Entonces yo te agradezco especialmente que nos hayas puesto de una manera muy clara y vivida, porque tu propia experiencia. Entonces, concretando, para mí una institución fundamental es la del seminario, porque hay, además, no son pocas sesiones, como ya ahora aquí, 13, 14 semanas, el seminario se va construyendo, los estudiantes tienen más participación, el profesor guía, pero en esos seminarios se va construyendo semana a semana. Y para eso no valen las explicaciones de los estudiantes a veces. Es que la semana pasada no pude venir o la otra no, que a quién me deja los apuntes. Ahí no hay apuntes en el seminario y se va leyendo y se va practicando. Y, curiosamente, lo que le puntuaba a los estudiantes, no sé si ha cambiado mucho ahora, de cuando yo estuve en Berlín, lo que cuenta es la nota del seminario. Las clases magistrales, que son aquí las habituales nuestras clases, no cuentan. Y, a pesar de todo, los estudiantes van. Yo recuerdo todavía con sorpresa, tú estuviste alguna vez en mi clase, el montón de gente que había. Digo, pues yo que vengo de fuera, que mi acento es como es, en fin, que podía hablar más o menos como un libro, pero en fin, más allá, pero el lenguaje, ¿verdad? Y sin embargo, que venían estudiantes, había profesores que tenían 14, 15, yo tenía 60, 70, pero ¿cómo es posible esto? El interés, la curiosidad intelectual, a ver qué nos cuenta este profesor del sur sobre cosas, ¿verdad? Quiero decir, eso son valores que estas instituciones lo permiten, las instituciones de la Vorlesung en Alemania y el seminario que cuentan de verdad o para qué hay que firmar, etcétera, etcétera, y se recibe la papeleta, el Schein y no para las otras cosas. Pero hay algo que sigue subsistiendo, quizás si no viene de la propia universidad, pero sí viene sí viene de esa tradición de la curiosidad, de la posibilidad de elegir, aunque se haya restringido, de la posibilidad de discutir o de tener que aprender a discutir o de tener que aprender ciertos temas y que los comentarios van sobre esos temas, en donde no se da tanto pábulo a la especulación posible, se me ha ocurrido esto, yo creo que tal, bueno, profundamente. Eso sí se sigue aprendiendo en el seminario. Yo creo que eso es importante para nosotros, para nuestros alumnos y demás. Yo te agradezco mucho, Carlos, que hayas venido, ¿verdad? Y Kilian, ya te he dicho, te resumo, has dado las instrucciones para hacer un seminario al que podríamos ir todos. Muchas gracias. Gracias también, Viviana, por tu presentación y tu aceptación a estar en esta mesa. Muchas gracias.
Bueno, abrimos un turno de preguntas breve. Muy brevemente, y como el profesor Carlos se tiene que ir, va a responder. Que me tengo que ir, perdonad por ser tan intrusivo. Sí, o sea, yo lo que he tratado de traer aquí ha sido los usos políticos de Humboldt, no tanto las aplicaciones prácticas o cuanto, no, es lo que los que en el debate político sobre la conformación de la Universidad Alemana, tanto a finales del siglo XIX como a finales del siglo XX, discuten a través de Humboldt, no tanto, ¿no? Y con sus argumentos. Y claro, ahí está Max Weber, que tiene otra opinión distinta, ¿no? Sobre eso. Un tema que no he tratado es los problemas de transferencia y los problemas de las estructuras y sobre todo de las resiliencias de muchas de las estructuras. Efectivamente, la multidisciplinaridad que es de los estudiantes que pueden optar por varias disciplinas distintas, luego tiene un cauce de actividad fundamental en el seminario en el que su participación es muchísimo más rica, más variada y es el pot, ¿no? Donde se cuecen muchas de las ideas que luego van a fructificar más tarde en una investigación concreta. Y para eso la multidisciplinariedad es fundamental. Y eso es muy difícilmente replicable en España. Tenemos los dobles grados, pero seguimos pero las estructuras de las clases, como están, ¿no? De las clases magistrales, impide que eso fructifique. Naturalmente, la Universidad Alemana, como has mencionado, Joaquín, tiene tres formas, tres géneros distintos, ¿no? La Vorlesung, los seminarios y las Übung, que están separadas y que necesariamente tienen que estar separadas, porque cuando tenemos las Übung, las clases prácticas unidas con la teoría, necesitamos estar a niveles de precisión distintas. Las Übung, las clases prácticas, las suelen dar los estudiantes jóvenes que tienen una percepción muy clara de cuáles son los problemas que tienen sus compañeros en ese mismo momento. Los catedráticos pues dan la clase organizada, sistemática, retóricamente precisa, ¿no? De una exposición clara, determinada, muy precisa de los conocimientos básicos. Y no solo van porque haya amor al conocimiento, van porque es que si se pierden la Vorlesung seguramente no van a entender muchos de los problemas que les aparezcan en los seminarios. Pero eso les expone a unas formas de exposición del conocimiento organizadas, sistemáticas, que muchas veces nosotros en nuestras clases no podemos asumir. De manera que la distinción esa de género es en sí misma un instrumento heurístico fundamental. Y eso, en los problemas de recepción, pues nosotros no lo vamos a tener porque, quiero decir, no solo se trata de la docencia. O sea, el punto aquí, o el punto que yo quería reseñar es que, si me permitís una anécdota, el primer año que yo di un Grundkurs, un curso de los de Bolonia para la gente, que era un curso obligatorio, los chicos alemanes, que yo había vivido como unos locos que venían a tus seminarios porque les apetecía saber de aquella estupidez que les estabas contando tú, aquella cosa tan lunática, de repente levantan la mano el segundo día y me preguntan: ¿y esto entra en el examen? ¿No? O sea, la modularización, la estructura del currículum más stringente determinado, ¿no? Por una parte facilita la integración de los estudiantes de menor capital sociocultural, pero por otro lado, ¿no? Lleva al empobrecimiento intelectual. Con esto lo siento, me tengo que ir. Gracias, Carlos. Yo tengo alguna pregunta para Kilian, pero voy a daros espacio y tiempo porque nos queda un cuarto de hora, ya saliéndonos un poco de los márgenes. Entonces, bueno, si tenéis alguna pregunta, algún comentario. Yo solo quería recordar, pero Joaquín lo puede hacer mejor que yo, hacer el momento publicitario y señalar que tenemos un seminario, Kilian, al que estás invitado, ¿verdad?, a partir del 27 de enero, si no me equivoco, sobre el pensamiento de Kant y Hegel. Con lo cual, sí.
es que hoy estuve averiguando cómo se inscriben los estudiantes, porque me escribieron algunos. Entonces, me tienen que escribir a mi correo, que es jmfrancés@ucm.es, y entonces nosotros construimos la lista de sobre todo la gente que quiera un crédito, pero bueno, ya lo vamos a difundir. La gente que no quiera crédito puede ir libremente, tanto presencial como virtual, porque va a ser híbrido. Yo no necesito crédito, pero allí ahí estaremos. No sé si hay alguna pregunta sobre esta concepción de la universidad tan distinta. Si no, Pues sí. si no, entonces... Allí. Nada, simplemente, bueno, un comentario que me ha surgido a raíz de todo esto y que, bueno, los que hemos sido alumnos de Viviana, además el año pasado en concreto, sí que se nota mucho, pues, digamos, toda esta idea, ¿no? Que la verdad es que, joder, marca la diferencia respecto a lo que estamos acostumbrados. Sin embargo, sí que es cierto que claro, yo creo que igual es un poco perogrullada, pero bueno, la problemática también está en que, joder, cómo los propios currículums, ¿no? Y cómo están construidas todas las clases, si es que es lo que decía Carlos antes de irse, porque Viviana, por ejemplo, para quien no lo sepa, o sea, nosotros tenemos 1 hora y media de clase, encima con esto de la pandemia, 1 hora y media, ya ni siquiera son 2, y teníamos que partir la clase en parte teórica y parte de seminario, que de hecho era el nombre que usamos. Y entonces, claro, como esto, yo creo que es que este debate sí que tiene que abordarse desde, no sé, incluso desde las altas esferas universitarias, si nos vamos al rectorado, etcétera, o incluso a quien legisle en materia universitaria, ¿no? Que sí que creo que es muy importante eso, y también es cierto que yo creo que ahí el alumnado también es un, no sé, un actor fundamental incluso, y que gracias a, bueno, pues eso, a intentar estructurar las asignaturas de una manera un poco más diferente a lo que estamos acostumbrados, pues yo creo que también puede darle ese impulso. Y de hecho, por ejemplo, Viviana no nos dejaba el ordenador, cosa que al principio nos chocó muchísimo, que de hecho tuvimos ahí como ese debate con ella, pero que luego, de hecho, bueno, hablo en nombre de toda mi clase, al final fue un éxito completamente. O sea que en ese sentido creo que encima es una fórmula que funciona, ¿no? Y sobre todo también la constricción del tiempo me parece que es un problema gordo, porque no se puede en 1 hora y media, en una clase de 60 personas, intentar hablar nada. Es que si es que las exposiciones cuando las hacíamos eran 2 minutos lo que teníamos para hablar, es que no. Entonces yo creo que también el problema del tiempo es significativo. Pasa que, claro, el problema está en cómo cambiar la mentalidad que tenemos incluso el propio alumnado de llegar a clase, 1 hora y media, 2, cojo apuntes y me voy. Pero bueno, ya está, simplemente era eso. Gracias. Yo no sé si a esto, Joaquín, querrías a lo mejor comentar cómo funciona efectivamente el seminario, la diferencia entre la clase magistral o Kilian, vamos. Sí, yo mismo. Sí, perdona, sí. Que no hay nada de perogrullo. Juan de Mairena, de hecho, siempre reclama las preguntas de perogrullo y con razón, así que tienes toda la razón, ¿no? Es decir, yo lo que recomiendo es, por ejemplo, ahora que la LOSU está en trámite parlamentario, es leer algún articulado específico de la LOSU para ver precisamente si apelaciones y determinados conceptos que se utilizan tienen densidad o son meramente retóricos. Yo he elegido el 7.1 para la discusión porque el ministro Subirats viene reclamando ahora una reforma en términos de formación a lo largo de toda la vida. Lo viene defendiendo porque quiere justificar la implantación de microcredenciales, microgrados, micromásteres y micromachines. Y sin embargo, la apelación a la formación a lo largo de toda la vida me parece muy vacua y retórica, porque no se llena de densidad. ¿Qué implicaciones tiene para un profesor que tenga que diseñar sus clases para, en fin, un microseminario sobre un microgrado con gente de 20 y 50 años? ¿Qué va a implicar eso desde el punto de vista de diseño curricular? A mí me parece fundamental que el articulado sea más específico, porque luego si no se va a quedar en un canto de cisne, efectivamente, que puede traer nuevas disfuncionalidades.
Eso para empezar. El juego de espejos es interesante, no porque quiera comparar la LOSU con los textos de reforma universitaria, pero es interesante al menos para reflexionar acerca de conceptos como los de formación, a ver, tengo aquí el articulado, formación a lo largo de toda la vida, perspectiva de la formación a lo largo de toda la vida, incluso equipara formación a lo largo de la vida con formación permanente, cosa que es una confusión altamente problemática y que los señores diputados deberían un poco vigilar cuando transaccionen cosas así. Es que hay que perfilar, creo, mucho más el concepto. En ese sentido, por aprovechar que se está tramitando ahora en el Congreso, te recomiendo que le eches un vistazo al anteproyecto. Y luego el tema de los seminarios, que se ha hablado y no quiero repetirme, pero desde luego es una experiencia transformadora, primero porque es una superación del concepto de asignatura, digamos, más clásico, y por tanto es una llamada a la cierta obligación y a la responsabilidad del alumno desde la segunda clase. Los juegos de Minage en Alemania se diseñan de tal manera que la primera clase es introductoria del profesor, digamos que proyecta los temas que se van a hablar durante el curso o a lo largo del cuatrimestre, pero ya a partir de la segunda semana los grupos ya se han tenido que organizar para diseñar el primer vector y con orígenes muy dispares, por la razón que comentaba el compañero. Precisamente de repente te encuentras con alguien que está estudiando musicología o con alguien que viene de Derecho, en Alemania al menos, y has de poder canalizar precisamente ese trabajo interdisciplinar desde el minuto cero. Eso es un reto. Y es un reto porque además de venirte de disciplinas distintas, son probablemente edades distintas y uno puede estar en tercero y otro estar en primero. Es un auténtico reto digamos, para alumno y también para el profesor. Por eso, en realidad, mi ejercicio era imaginarme cómo sería un seminario de forma tal que viniese gente de ciencias políticas, ciencias de la religión, este grado flamantemente estrenado en la Complu, gente de filosofía, sociología, de modo tal que todo estuviese en cabida, pero al mismo tiempo hubiese algún hilo conductor vinculante. Ese es el problema. Tiene que ser vinculante. Entonces, no hay que ser fetichistas del texto, pero en todo caso debería ser el punto de partida. Entonces, un poco el concepto de seminario probablemente no se pueda trasladar como tal en España, pero en todo caso hay que luchar por intentarlo. Es un Kampfbegriff, es un concepto para luchar, de verdad lo creo. Lo que estás diciendo, las ventajas de este tipo de seminario, quiere decir, rompen la dinámica habitual. El hecho de que haya, dentro del primer ciclo, podemos decir, los primeros años, y los otros son seminarios para los... Entonces, quiere decir que el ritmo, quiere decir, es distinto sin duda, pero hay algo que ya ofrece un beneficio clarísimo. Lo que acabas tú de decir, son estudiantes, como dices, de primer semestre, de tercero o de cuarto, si ahora han rebajado los años para el grado tal, son menos bien. Y entonces eso da una agilidad, quiere decir, a la comunicación. Parece que como vienen de otros, no. Es que decir, nadie tiene ahí, es decir, que yo, como estamos en política y esto es de política, no. Ahí va al tema que se estudie y entonces cada uno va aportando según también lo que va sabiendo o lo que tiene que saber. Y sobre todo hay una cosa ahí que permite romper algo también, lo que es el carácter de escolar que tienen muchas cosas en nuestra universidad. Por ejemplo, aquí se reparten los alumnos a un aula. A ti te toca el aula tal y estás toda la mañana. Entonces, el alumno yo creo que se le produce, no sé, vosotros me diréis, como una especie de decir, esta es nuestra aula y esperamos a que el desfile de profesores. De 9 a 10 no sé qué, el otro y nosotros nos quedamos. No. Cuando un seminario es distinto para gente de distintas especialidades o de distintas facultades que tiene tal aula, tú tienes que ir. Este gesto como de voy a buscar este seminario, voy a buscar este profesor que me está dando esto. Y no, a lo mejor no sabes de qué facultad viene o de qué es. No, pero te dice el tema, te explica, porque eso se publica en Alemania en los semestres, las actividades docentes que hay de seminario, de tal, te ofrece una pequeña sinopsis de lo que da o la bibliografía de la que se va a partir, etcétera, etcétera. Y entonces eso hace que el estudiante no se amodorre, digamos, en el aula y si viene el profesor se queda o si se aburren se van. Es decir, estas cosas que son restos de la escuela.
en donde hay un aula y hay un profesor, antes uno, tal, ahora más incluso ya en el bachillerato, pero eso hacerlo en la universidad implicaría un montón de ventajas, ¿verdad? Quiero decir, y esos son también, digamos, beneficios adicionales de este sistema. Esta tarde hablaré yo un poquito más, no mucho, pero algo. Que complementando lo que dice Joaquín, cuando yo estuve en el vicedecanato de profesorado, no solo van en un aula, sino que van dentro de un grupo. Y yo lo intenté romper y no se podía porque, claro, era más fácil organizarlos dentro del grupo. Y yo decía, no, pero ¿por qué tienen que estar todos en el 1-1 todo el año? Y no se puede. Pero claro, también lo enlazo con una cosa muy breve que quería decir. Eso es posible porque hay una tradición. Tú dices lo escolar, pero en realidad lo escolar en Alemania supongo que no es como lo escolar aquí. Entonces, porque en Argentina es un poco parecido, aunque se ha perdido la reforma del 18, etcétera, el poder mismo de los estudiantes en la universidad, y eso genera esto que el término no me gusta mucho, pero un empoderamiento, los estudiantes son seguros de sí mismos, porque se saben reconocidos y ocupan un lugar. Yo aquí he dicho 1000 veces que la cantina se la den a los estudiantes. Y lo primero que me dicen es, no, ¿cómo los estudiantes? Pero con lo que comemos lo puede llevar cualquiera. Pero el efecto performativo que tiene eso, aquí no hay centro de estudiantes. Aquí no hay centro de estudiantes. Entonces, el problema de esto, ¿cuál es? Que muchas veces le cargamos a los estudiantes que no tienen interés, no, hay toda una tradición, hay algo que rodea a la universidad que hace que vengan unos estudiantes, porque las instituciones forman sujetos. Los sujetos no se forman solos, ¿no? Muy brevemente, sí. Muy brevemente, 2 comentarios. Uno, Kilian quizá puedes responder, es decir, aquí hay una diferencia seguramente entre la enseñanza en las ciencias sociales y humanas que en las ciencias duras, en el propio sistema alemán. Y la otra cuestión importante es decir que en la tradición española la idea de que te asignan no solamente a un aula, sino a un grupo, es que no tienes posibilidad de elegir al profesor con el que tú quieras ir. Si tú no puedes decir, voy a ir a las clases del profesor tal porque lo quiero escuchar. Lo podrías hacer quizá de una manera muy estrambótica, buscándote los horarios, etcétera. Y eso cada vez menos se puede hacer, ¿no? Y eso es un... De hecho, los estudiantes, y me imagino, no sé si lo podéis refrendar, podéis pasar la carrera y graduaros y ni siquiera tener mucha idea quién fue el profesor que tuvisteis. Si fue el catedrático súper no sé qué o si me tocó, no. Es decir, esa posibilidad de ir persiguiendo a aquel profesor que sabes que es un referente en cualquier cosa no existe. Con lo cual también incluso se pierde la idea de profesor referente, me imagino, ¿no? Y eso me parece tremendo. Yo recuerdo como estudiante de la Universidad de Costa Rica que según la calificación que tuvieras, tenías prioridad para elegir el profesor que tú querías. Entonces, eso era una manera como de decirle a los estudiantes, bueno, los primeros promedios eligen profesor y ya los últimos pues tendrán que coger los que queden, ¿no? Pero era, por lo menos, había una posibilidad de irte buscando el profesor que te interesaba. En fin, eso me parece que es muy complejo ahora, organizativamente complejísimo también, y en una universidad cada vez más masificada, una cuestión muy... Exactamente. Informática. Haré programas de informática que no había antes y había que hacer unas colas y entregar el sobre y no sé qué, pero ahora toda esa expresión de esas ideas se podrían. No es complejo, todo. Ya. No, yo sé que efectivamente que es muy complejo. Fijaros, Humboldt nos dice en un artículo que os recomiendo encarecidamente para introduciros en estos temas, la idea de universidad de Wilhelm von Humboldt, de Joaquín Avellán, publicado en 2009, disponible, ¿vale? En donde se tocan algunas de estas cosas de manera muy introductoria, pero importante, siempre yendo a las fuentes originales, que eso lo hemos aprendido del maestro. Y dice Humboldt en un momento dado, se trata de que en la universidad se eliminen aquellas normas de funcionamiento que impidan el desarrollo de la actividad intelectual de los individuos. O sea, si os dais cuenta, aquí hemos pasado de hablar de cuestiones de fondo, de una universidad para la formación de personas, no para la formación de profesionales, ¿sí? O sea, la universidad tendría que estar libre de todo utilitarismo directo.
y curiosamente quizás así aportaría un mayor valor añadido a la sociedad. Hemos pasado esas cuestiones de fondo a cuestiones más, pues sí, de queja procedimental o de las limitaciones en las que nos vemos, digamos, inmersos en este sistema, que de algún modo están efectivamente, o sea, era una locura, bueno, y que sepáis que, de hecho, yo llegué a tener problemas porque, claro, yo, digamos que utilizaba mis 2 horas de clase y ya sabéis que eso en épocas de pandemia pues no es muy correcto porque el tiempo se nos ha reducido aún más y eso vosotros pues sí lo sabéis porque os decía el recorte que yo tenía que hacer. Bueno, entonces todas esas cuestiones más procedimentales que seguro que nos darían para otro seminario de colaboración y de intercambio de ideas, yo creo que no nos pueden hacer olvidar algo fundamental que creo que ha tenido lugar hoy aquí. Y es que la universidad no existiría si no hubiese un encuentro personal entre profesor, el docente, entre nosotras las docentes y vosotros los alumnos, ¿sí? O sea, si no hay un estudiante que tiene un interés, que busca al profesor o que se interesa, que se deja interpelar, si vosotros no venís, yo no podría dar clase. O podría, pero dar una clase en el vacío, creo que a ninguno que nos dediquemos a esto o que de algún modo nos guste, ¿no?, la docencia y nos interese la universidad, eso no es posible. Entonces, bueno, sí, quizás la vía sea abrir espacios de diálogo y de encuentro real, con intereses reales, donde profesor y docente podamos seguirnos encontrando. Y eso quizás se parecería mucho, Kilian, a un seminario de esos que nos daba el profesor Joaquín Avellán, ¿eh? Muchísimas gracias.